Muy buenas tardes chicos, soy el profesor Juan Guerrero y junto con el profesor Daniel Humacata le damos la bienvenida a esta nueva clase del curso de operador de PC turno tarde del Centro de Formación Profesional Nuevo Horizonte. Bueno, a continuación en la clase de hoy lo que vamos a ver es un repaso de las unidades de medida en la informática. Esto no se olviden que habíamos visto ya la anterior semana, si recuerdo bien, cómo convertir unidades de medida. No se olviden que ya habíamos hablado de que la computadora entiende lo que son los ceros y los unos, y habíamos hablado de las unidades del bit y del byte. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño repaso para que ustedes ya más adelante puedan realizar un ejercicio de conversión que se llama. No se olviden que esto, lo que compete a lo que es unidades de medida en la informática, es algo importante que ustedes tienen que saber y comprender. Por eso es que ahora vamos a hacer un repaso y espero que se entienda mejor. De esa manera ustedes pueden resolver algunos ejercicios. Vamos a tener que repasar un poquito en matemática, pero fíjense que es bien sencilla la conversión. Ustedes tienen que utilizar la calculadora, así que vayan viendo si tienen una calculadora a mano, o si no utilizan la calculadora del celular, también no hay ningún problema. Así me van siguiendo, fíjense. Pero vamos a hacer un pequeño repaso. Así que pasamos acá. Las escalas del byte, no se olviden que, resumiendo, eso es lo que se tienen que ir memorizando y comprendiendo, digamos ahora, las distintas escalas del byte, porque esas son las que vamos a utilizar. No se olviden que acá tenemos el concepto. Estas escalas permiten representar mejor las capacidades de almacenamiento en dispositivos y tamaños de archivos. O sea, ¿para qué nos servían las escalas del byte? Básicamente para saber cuánto ocupa un archivo, o para saber la capacidad que tiene un dispositivo de almacenamiento, como la memoria, un pendrive, o la memoria de un celular, o la memoria de un tablet. Bueno, qué capacidad tiene. Para eso nos sirven las escalas. Y comenzamos con la primera. No se olviden que habíamos dicho que el bit es la unidad mínima, no hay una más chiquita, por eso es que se llama la unidad mínima. Y el bit solamente equivale a un 0 o un 1, nada más. Después del bit teníamos el byte. No se olviden no confundir bit con byte. El byte dijimos que es la unidad básica. Se llamaba unidad básica porque el byte es la que utilizamos como base para medir lo que es almacenamiento y tamaños de archivos. O sea, el byte es el que utilizamos para medir capacidad, digamos, de almacenamiento. Por eso es que es la unidad básica. Y bueno, el byte es equivalente a 8 bits. O sea, un byte es equivalente a 8 bits. Pasamos a la siguiente, kilobyte. Fíjense que acá seguimos en byte, ¿no? Primero es byte y luego es kilobyte. El bit queda por separado, aunque queda ahí primero, pero seguimos byte, kilobyte. O sea, el kilobyte es una escala del byte, es la que sigue, digamos, de byte. Y fíjense que dice que es equivalente a 1024 bytes, o sea, a 1024 el anterior. No se olviden que acá vamos en orden. Entonces, un kilobyte es equivalente a 1024 bytes. Y así vamos subiendo a cada escala. La escala que sigue es el megabyte. El megabyte es equivalente a 1024 kilobytes. O sea, un megabyte es equivalente a 1024 kilobytes, que es la escala anterior. Pasamos a la siguiente. Gigabyte es equivalente a 1024 megabytes. De la misma manera, es equivalente a 1024 de la escala anterior. O sea, un gigabyte es equivalente a 1024 megabytes. Y bueno, nosotros vamos a trabajar hasta acá. No se olviden que en las clases anteriores habíamos visto que hay un par de escalas más, pero no las vamos a utilizar porque la mayoría son teóricas. Nosotros vamos a trabajar hasta gigabyte. A ver, no, perdón, falta una más, creo. El tera. Hasta acá es donde vamos a trabajar. Vamos a trabajar con terabyte como máximo. El terabyte es equivalente a 1024 gigabytes.
Y bueno, eso quiere decir entonces que un terabyte es equivalente o es igual a 1024 gigas, o sea, a 1024 de la escala anterior. Y no se olviden que así va aumentando la escala de byte a kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. Va de 1024 en 1024. Eso es lo que no se tienen que olvidar. O sea, fíjense que hablando de la clase anterior, de lo que es unidades de medida, esto es lo que ustedes tenían que tener, por ejemplo, en sus carpetas como machete. Acá está bien resumida toda la clase que vimos anterior. Este es un machete que ustedes tienen que tener ahora, por ejemplo, para poder convertir. Ya vamos a ver más adelante. Pasamos a la siguiente. Conversión entre las unidades de medida de la información. Y vamos a hablar primero de cómo convertir bit a byte. Ahí tengo el machete, fíjense. Ese machete me va a ayudar a mí a convertir. Entonces pasamos a convertir, por ejemplo. Acá vamos a pasar varios ejemplos. Fíjense que comenzamos con el más chiquito, el más básico. Es algo que ya nosotros ya sabemos porque ahí en el machete tenemos que el byte equivale a 8 bits. Pero bueno, vamos a ver de dónde sale esa conversión. O sea, yo quiero convertir 8 bits, lo quiero convertir a byte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agarro los 8 bits y los divido por 8. ¿Por qué? Porque 8 bits es igual a un byte. Entonces yo agarro 8 bits, lo divido por 8 y me da 1, que sería un byte. De ahí viene, digamos, la equivalencia de que un byte es igual a 8 bits. Que en este caso, como yo hice la conversión inversa, estaríamos diciendo que 8 bits es igual a un byte. Pero aumentemos la cantidad de bits. Por ejemplo, pasemos a 16 bits. Si yo quiero convertir 16 bits a byte, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agarro los 16 y los divido por 8. Esa es la única operación que tengo que hacer, fíjense. Y me da el resultado 2. Bueno, fíjense que esto por lógica también lo puedo hacer mentalmente. Digamos, si 8 bits es igual a un byte, obvio que 16 son 2 bytes. Pero la operación que tengo que hacer es eso, la divido por 8. La cantidad de bits que yo tenga, lo divido por 8. Fíjense, pasemos con un número más grande. Si yo tengo 32 bits y lo quiero pasar a byte, lo único que tengo que hacer es agarrar los 32 y lo divido por 8. Y me da 4. Pasemos a un número más grande. 512 bits. Si yo quiero convertir 512 bits a byte, bueno, agarro los 512 y los divido por 8. Y eso me da igual a 64. Eso quiere decir que 512 bits es igual a 64 bytes. Pasamos más. Fíjense acá uno más grande. 4560 bits. Bueno, si yo quiero convertir 4560 bits a bytes, lo mismo, agarro los 4560, lo divido por 8 y eso me da igual a 570. Entonces eso quiere decir que 4560 bits es igual a 570 bytes. Bueno, fíjense que estas operaciones ustedes las pueden hacer con la calculadora para seguirme, ¿no? Así que, por ejemplo, acá pueden poner pausa un ratito y verifican ustedes con su calculadora que le da los resultados correctos. Pasamos. Ahora vamos a convertir bit a byte o una unidad mayor. No se olviden que ya si hablamos de decenas o centenas de miles de bytes o millones de bits, ya hay que utilizar una escala mayor. Ya tenemos que utilizar kilo o mega o giga. No se olviden que en el anterior estuvimos convertido todo de bits a byte nada más, lo convertimos a byte. Pero ya si es un número bastante grande, ya hay que pasar a la siguiente escala, que es kilobyte o megabyte, gigabyte o inclusive terabyte.
Entonces vamos a ver cómo convertir una escala mayor. Sigo con mi machete acá. Fíjense que, por ejemplo, tengo 10.360 bits, que son bastantes bits, fíjense, son 10.360. Entonces yo lo voy a convertir a kilobyte. Si me fijo acá mi machete, si yo quiero pasar de la primera unidad que es bit a la tercera que es kilobyte, tengo que primero pasar por byte y recién a kilobyte. Tengo que hacer dos conversiones. Entonces, ¿cómo quedaría la operación? Yo acá tengo 10.360 bits y la operación acá la tengo en blanco, fíjense. Lo que tendría que hacer es agarro los 10.360, lo divido por 8 para pasar a byte y lo divido por 1024 para pasar a kilobyte. Entonces fíjense que lo primero que hago es dividirlo por 8 y luego lo divido por 1024. ¿Por qué? Porque si me fijo en mi machete, acá yo tengo que, para pasar a byte, como equivale a 8 bits, tengo que dividirlo por 8. Ahora para pasar a kilobyte, como es equivalente a 1024, lo que tengo que hacer es dividirlo por 1024. No se olviden que si yo deseo pasar de una unidad más pequeña a una unidad más grande, lo que tengo que hacer es dividir. Tengo que ir dividiendo. Entonces, bueno, como dijimos, la operación me queda 10.360 dividido 8 dividido 1024. Esto, si lo hacemos con la calculadora, van a ver que me da 1,26. Fíjense que les va a dar más decimales, pero a la hora de convertir solamente hace falta 2 decimales nada más. Por eso es que acá lo puse en 1,26. Da más decimales, pero es suficiente. Después de la coma solamente agreguen 2 nada más y con eso es suficiente. Entonces podríamos decir que 10.360 bits es igual a 1,26 kilobytes. Pasamos a la siguiente, fíjense. Acá en la segunda yo tengo 26.680 bits y también lo voy a pasar a kilobyte. Entonces yo sé que primero lo tengo que dividir por 8 y luego lo tengo que dividir por 1024. Acá tengo la operación que tengo que hacer. Agarro los 26.680, divido por 8 y divido por 1024. Si esto lo hago con la calculadora, me va a dar 3,25 y esto es en kilobytes. Entonces podemos decir que 26.680 bits es igual a 3,25 kilobytes. Paso a la siguiente. Acá un número más grande, fíjense. Acá ya pasamos en el orden de los millones. Solamente para que vean que funciona esto o cómo se trabaja con otra unidad más alta. Entonces acá tengo 56.465.560 bits. Bueno, y esto, como es un número bastante alto, ya lo voy a convertir a megabytes. Entonces si me fijo en mi machete, yo para pasar de bit a megabyte, fíjense, tengo que pasar por 3. Tengo que convertir primero a byte, luego a kilobyte y recién a megabyte. Entonces, ¿cómo quedaría la operación? Fíjense, me quedaría los 56.465.560. Lo divido por 8 para convertirlo a byte. Lo divido por 1024 para convertirlo a kilobyte. Y lo divido por 1024 para convertirlo a megabyte. Que ahí es donde yo quiero llegar, a mega. Entonces si hago esta operación en la calculadora, fíjense, por ejemplo, me da este resultado, 6,73 megabytes en este caso. Y bueno, entonces fíjense que de esa manera yo puedo ir convirtiendo. Si tendría que ser una escala mayor, bueno, tengo que dividir por otros 1024. Todo depende a qué escala yo quiero convertir. No se olviden, tengo que ir siguiendo este orden y de esa manera yo sé si tengo que dividir por 8 o por 1024, cuántas veces por 1024. Acá nosotros hicimos, por ejemplo, de bit a byte, solamente divido por 8.
de bit a kilobyte, tengo que dividir por 8 y luego por 1024. De bit a megabyte, tengo que dividir por 8, luego por 1024 y de nuevo por 1024. Y si por ejemplo yo quisiera pasar de bit a la última, que es terabyte, bueno, tengo que dividir por 8 y dividir por 1024 4 veces, fíjense. Porque después tengo dividido por 8, por 1024, por 1024, por 1024, por 1024. Entonces tendría que 4 veces dividido por 1024 si quiero pasar de bit a terabyte. Pero ya sería un número bastante grande, digamos, en bit. Serían trillones de bits, por ejemplo. Por eso es que lo dejamos acá nomás en 56 millones, para no hacer un número tan grande. Bueno, entonces continuamos con la siguiente. Conversión de una unidad mayor a una menor. Bueno, entonces fíjese que acá los pasos serían al revés que el anterior. Acá tenemos que multiplicar. Si nosotros queremos convertir de una unidad mayor a una menor, tenemos que multiplicar, ya sea por 8 o por 1024. Vamos a ir viendo cada uno de los ejemplos. Ahí tengo mi machete de nuevo. No se olviden que con ese machete yo me ayudo. Acá tengo 345 bytes y los quiero pasar a bits. Entonces lo único que tengo que hacer es multiplicar por 8 nada más, porque no se olviden ahí mirando mi machete para pasar de byte a bit, o sea, del segundo al primero. Y lo único que tengo que hacer es multiplicar por 8. Entonces 345 por 8 me da 2760. Entonces podríamos decir que 345 bytes es igual a 2760 bits. Pasamos a la siguiente. Convertir 8,25 kilobytes. Fíjense que ahí ya usamos las abreviaciones. No se olviden que kilobyte, para abreviarlo, directamente ponemos KB. Siempre con mayúscula para diferenciar KB. Entonces KB es kilobyte. 8,25 kilobytes lo quiero pasar a bits. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por 8 y por 1024. Entonces fíjense, me quedaría 8,25 por 1024 y por último por 8 para convertirlo a bits, porque no se olviden que como son kilobytes yo tengo que multiplicar por 1024 para pasarlo a byte y luego lo tengo que multiplicar por 8 para pasarlo a bit. Entonces 8,25 por 1024 por 8 y esto me da 67.584 bits. Pasamos a otro ejemplo. 123 megabytes, no se olviden, MB es de megabyte, la abreviación. Yo quiero pasar de megabyte a kilobyte directamente, ya no utilizo el bit, fíjense, estoy pasando de mega a mega, sino que en este caso es megabyte y el otro es kilobyte, estoy pasando de mega a kilo nada más. Entonces 123 megabytes por 1024, nada más, porque no se olviden que de mega a kilo hay una sola medida nomás, es una sola escala. Entonces solamente multiplico por 1024 una sola vez, 123 por 1024 y me da de resultado 125.952 kilobytes. No se olviden, KB es kilobyte. Pasamos a otro ejemplo. Convertir 4,5 gigas a kilobyte. Entonces, bueno, en este caso fíjense, si me fijo mi machete, de giga a kilo tengo dos medidas, tengo que pasar por mega y recién a kilo, dos anteriores, entonces tengo que multiplicar dos veces por 1024. Acá me fijo, fíjense, de gigabyte tengo que multiplicar por 1024 para pasarlo a megabyte y luego por 1024 de nuevo para pasarlo a kilo. Entonces dos veces por 1024 me quedaría 4,3 por 1024 por 1024 y de resultado me da 4.718.592 kilobytes. Entonces estoy pasando de giga a kilo. Continuamos. Algunos ejemplos para convertir de menor a mayor, por ejemplo, fíjense, sin pasar al bit, digamos, fíjense acá estoy convirtiendo de mega a giga. Entonces fíjense que 25.310 megas lo quiero pasar a giga, tengo que dividir por 1024. No se olviden, como es una unidad menor el megabyte y el gigabyte es una mayor,
Entonces yo lo que tengo que hacer es dividir 25.310 megabytes dividido 1024 y ese resultado me da en gigas. O sea que serían 24,71 gigas. Otro ejemplo de menor a mayor. No se olviden, sigo dividiendo entonces. Acá tengo 56.730.210 kilobytes. Los quiero pasar a giga. No se olviden que de kilo a giga tengo dos unidades. Entonces tengo que dividir 2 veces por 1024. Agarro el número y lo divido 2 veces por 1024 y me da 54,1 y eso es gigabyte. Y bueno, eso es lo único que tienen que tomar en cuenta entonces a la hora de convertir. Primero tienen que tomar en cuenta si es de una unidad menor a una mayor o es de una mayor a una menor. Entonces, en el caso de que sea de una menor a otra mayor, tienen que dividir por 1024 por 1024 dependiendo de cuántas escalas sea, y al último dividir por 8 si es que lo quieren convertir a bit nada más, ¿no? No se olviden que se divide por 8 solamente si hay que convertirlo a bit. Ahora si es de una unidad mayor a una menor, ahí ya tienen que multiplicar. Lo mismo, tienen que fijarse cuántas escalas son y lo multiplican por 1024 y si lo quieren convertir a bit, ahí también recién multiplican por 8, pero solamente si lo quieren convertir a unidades por bit nada más. Bueno, entonces espero que se haya entendido. Igual no se olviden que vamos a tratar de responder alguna consulta así que ustedes tienen, nos mandan ahí un mensaje, vamos a tratar de responderle, pero después de que terminen de ver el video ahora, le vamos a pasar un ejercicio. Es un formulario muy parecido a los dos formularios que ya le habíamos pasado, sino que este formulario es respecto justamente a lo que es conversión y unidades de medida. Entonces son un par de ejercicios para que resuelvan y otros para que identifiquen la respuesta correcta. Pero bueno, ahora paso a explicarle un poquito las preguntas, así tienen menos dudas y ustedes pasan a resolverlos, que le vamos a dar más o menos una hora para que puedan hacer el ejercicio. Tómense el tiempo de sacar una calculadora o utilicen el calculador del celular y tómense el tiempo de hacer bien los cálculos, digamos, y poner la respuesta ahí en el formulario. Este formulario, bueno, es para que lo entreguen ahora en clase, así que le vamos a dar tiempo para que lo hagan y lo envíen, digamos. Ahora paso a mostrarle el formulario. Fíjense, es el formulario, unidades de medida. Vamos a ir leyendo una por una las preguntas. Indique la opción correcta. Un bit es la unidad mínima utilizada para medir la información, el número de bytes necesario para almacenar un carácter, o una unidad a medir la velocidad de transmisión de la información. Entonces acá marcan la respuesta correcta. No se olviden que esto ya lo habíamos explicado en el anterior video de unidades de medida y acá también. Punto 2. Indique la opción correcta. Un byte es la octava parte de un bit, un conjunto aleatorio de bits o el número de bits necesarios para representar un carácter. Bueno, acá lo mismo, una sola es la respuesta correcta. La marcan y listo. Punto 3. Responda. 2 kilobytes, ¿cuántos bytes representan? Bueno, acá lo que les pide es hacer la conversión. Justamente lo que estábamos viendo al último. Les pide que cuántos bytes tienen que convertir 2 kilobytes a bytes, básicamente. Así lo tienen que interpretar. 2 kilobytes, no se olviden que KB es kilobyte. 2 kilobytes, ¿cuántos bytes son? Digamos. Así que hacen los cálculos y escriben ahí la respuesta. Fíjense, el 3 es lo mismo. 2 kilobytes, ¿cuántos bits son? Fíjense, acá les dice que 2 kilobytes conviertan a bytes y acá 2 kilobytes conviertan a bits. Los siguientes ejercicios son similares, fíjense. 96 bits, ¿a cuántos caracteres equivalen? Eso lo habíamos visto en el video, en la clase anterior de unidades de medida, no se olviden. Punto 5. 8 megabytes convertidos a kilobytes. Bueno, conviertan 8 kilobytes a kilobytes y ponen la respuesta.
transforma 3 GB a megabytes. Bueno, lo mismo que transforman de gigas a megas. Acá tenemos una pregunta. Los siguientes valores indican distintos tamaños o pesos de la información almacenada. ¿Cuál es menor y cuál es mayor? Bueno, acá marcan cuál es el menor. Solamente marquen cuál es el menor, porque solamente pueden marcar uno. Marquen cuál es el menor. Fíjense que acá tengo una unidad convertida en bytes. Este número es equivalente en byte. Este es en megabyte y este es en kilobytes. Entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta cuál es mayor o menor? ¿Cómo hago para darme cuenta? Y marcan solamente cuál es el menor. Marquen el menor, porque solamente pueden marcar una nada más. Por último, punto 8. Un reproductor de MP3 tiene 1 GB de capacidad y se desea almacenar en él archivos de música que tienen un tamaño promedio de 3 megas. Entonces, ¿cuántas canciones puede guardar? Fíjense que acá les dice como si sería un pendrive. Un MP3, digamos, tiene 1 GB de capacidad. 1 GB, no se olviden que ese giga es gigabyte. Tiene 1 GB de capacidad el pendrive o el MP3. Y un archivo de música, o sea, una canción, más o menos está pesando 3 megas. Entonces, ¿cuántas canciones pueden entrar ahí? Y bueno, ponen acá cuántas canciones. Si quieren ponen las canciones exactas o redondean, digamos, y ponen un número entero, pero ¿cuántas? Y eso es todo. Una vez que llenan, le mandan a enviar y nosotros lo vemos ahí, revisamos y quizá para la próxima clase aclaramos si es que tuvieron duda en alguno. Le vamos a dar la respuesta de todas. Ahora es para saber si se entendió. No se olviden, nosotros vamos a ir haciendo este tipo de actividades más adelante también. Bueno, entonces eso sería todo y esperamos sus consultas. Nos vemos, chao.